Bueno, ahora tendremos el gusto de escuchar de nuevo al profesor Tortella, a quien ya hemos presentado, así como de Gloria Quiroga, que es profesora contratada doctora de la Universidad Complutense de Madrid. Del profesor Tortella lo hemos presentado antes, no vamos a seguir insistiendo en lo mismo. La línea de investigación de Gloria, como decía antes Gabriel, se centra en la historia antropométrica, su tesis en concreto sobre esa cuestión, también la empresarialidad, causalidad entre la educación y los movimientos migratorios internos, relación entre la extensión de la educación y el acceso al sufragio universal, atraso económico y proteccionismo en el caso español. Y bueno, entre sus muchas interesantísimas publicaciones, pues hay que destacar algunas en inglés: Do you have to be tall and educated to emigrate? También Cataluña en España, historia y mito, con el profesor también Tortella. Cómo era la clase empresarial española durante los años 30, los empresarios ante la Segunda República y la Guerra Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es mucho mejor que yo siga aquí relatando toda esta serie de publicaciones tan interesantes, muchas de ellas las conocemos, pues escuchar esta conferencia que de nuevo, bueno, nos vuelve a plantear un panorama más genérico, no tan específico, como estamos viendo en el caso de empresarios concretos. Y daré la palabra. ¿Hablo yo, Gabriel? Habla. Como no sabe que me gusta hablar, por eso yo creo que me lo ha cedido, ¿eh? Bueno, en primer lugar, yo también había preparado, era dar los agradecimientos, pero Pablo ha sido muy educado, porque es un chico muy educado, yo no lo soy tanto, y no sé si voy a ser capaz de hablar con lo que me gusta tras la opípara comida a la que nos ha sometido. Quería daros las gracias a Raúl, a Laura, a la universidad, por organizar este coloquio y por todo lo bien que está resultando. Y la ponencia que vamos a presentar Gabriel y yo, bueno, pues es muy genérica, como acabas de decir, pero resulta que yo voy a hablar, o vamos a hablar de todos. Es decir, los datos que voy a presentar es un poquito de Mateu, es un poquito de Entre Canales, es un poquito de Escoriaza, es decir, aquí están todos de los que vais hablando. Lo que pasa que para no pisar las ponencias, pues no los voy a mencionar, pero que sepáis que los datos son la suma de todos los que tenemos aquí. Dado que no tenemos mucho tiempo, pues voy a pasar brevemente por los aspectos introductorios, porque realmente todos los conocemos. Que el papel central del empresario en la teoría económica, que fue puesto por Schumpeter y que es un elemento clave del crecimiento económico, nadie lo puede negar. Pero realmente el gran problema, todo el mundo hablamos de empresarios, pero no existe una definición clara de qué es un empresario. Cuando uno lee a los clásicos y no tan clásicos, bueno, pues parece que un empresario tiene que tener estas tres características: iniciativa, riesgo y oportunidad. Y una definición sintética que creamos Gabriel y yo ya hace bastantes años, pues es la que tenéis ahí. Un empresario es una persona que organiza o dirige un proyecto económico en el ámbito del mercado, asumiendo riesgo y esforzándose por conseguir un beneficio. Como una definición bien amplia, resulta que entramos todos, es decir, todo el mundo creo que hemos sido empresarios en algún momento de nuestra vida. Entonces digo, con esta definición, para que entrara todo el mundo, se nos fue yo creo que un poco la mano. Y nosotros lo que nos vamos a centrar es precisamente en los empresarios a full time, es decir, los que se han dedicado a esto, y especialmente en aquellos que tuvieron éxito. Por regla general, cuando uno fracasa, acaba abandonando los negocios. Es verdad que hay veces que te reinventas y vuelves a seguir, pero si al final acabas quebrando sucesivas veces, pues te decides dedicar a otras cosas. Entonces vamos a dedicarnos precisamente a esos, o vamos a presentar aquí a esos grandes empresarios que por su vida o por sus actitudes o por sus empresas han tenido el honor de ser recogidos en diccionarios biográficos o en listas escogidas. Bueno, entonces, ¿qué sabemos sobre los empresarios españoles? Bueno, yo creo que existe un consenso de que el espíritu empresarial en España hasta fechas recientes ha sido bastante débil. Aquí hemos puesto unos cuantos ejemplos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque nuestra economía ha estado siempre bastante atrasada respecto a nuestros vecinos, porque en España han tenido un papel relevante empresarios extranjeros. Pablo ahora nos han contado aquí cómo venían los alemanes, a ver qué hacían, no sé qué. También es verdad porque realmente no hemos tenido,
nuestra economía ha sido bastante poco innovadora. Es verdad que ha habido grandes inventores, pues Monturiol, Juan de la Cierva, Leonardo Torres Quevedo, o lo que tú acabas de presentar de Aldecoa, es decir, ese proyecto. Pero generalmente fueron unos incomprendidos y acabaron fracasando en su actividad. Pero no solo en el pasado, sino la frase esta de Mauro Guillén, que decía que para el 2005 España es el único país avanzado que gasta más en loterías que en I+D. También es verdad que en España la figura del empresario está bastante denostada y de hecho ahora ya no se habla de empresarios, ahora nos hemos inventado el eufemismo de emprendedores y estas cosas porque parece que no queda muy bien. Pero además yo siempre tenía la costumbre, yo doy clase en primero en ADE y cuando llegaban los alumnos de ADE les preguntaba que quién quería ser empresario. Oye, el año que mejor salió era el 5% de los alumnos de ADE querían ser empresarios. Y, hombre, esto no es una muestra muy representativa, pero hay un estudio que se publicó en la European Economic Review que decía que solo el 39% de los españoles quería ser empresario frente al 80% de los polacos o el 65% de los italianos. Entonces, realmente parece que a los españoles esto de ser empresarios no nos ha gustado mucho. Bueno, pero ya pasando, ¿qué objetivos tiene el trabajo que os presentamos aquí? Bueno, pues en primer lugar, bueno, la gran pregunta o el primer objetivo, vamos a tener 3 objetivos, a ver si somos capaces de responderlo, es si los empresarios españoles jugaron en la misma liga que en nuestros vecinos europeos. Es decir, si podíamos jugar en la Champions o jugábamos en el campeonato del barrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es analizar el papel de los empresarios que estuvieron activos precisamente en el primer tercio del siglo XX. Hemos decidido meter en este cesto a aquellos empresarios que nacieron antes de 1900, pero que murieron después de 1930. De tal manera que la media es algo que nos salga nacidos entre 1860 y 1890 y muertos pues entre el 35 y el 50. Hombre, es verdad que nos encontramos con algún empresario longevo. Federico Echevarría, el señor es que vivió 92 años, es decir, nació en 1840 y murió en 1932, pero lo normal es que tengamos este prototipo. Bueno, el segundo objetivo, pues, es decir, quiénes fueron los empresarios y, sobre todo, a qué se dedicaron. Es decir, en qué sectores decidieron trabajar, en qué sectores se sintieron cómodos. Y, sobre todo, y esta es yo creo que la gran pregunta, si contribuyeron al proceso de modernización y de industrialización de España. Y el tercer objetivo, esto parece la canción de Perales, es decir, ¿y quién es él y a qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues efectivamente es lo que vamos a hacer. ¿Qué hicieron o a qué si se dedicaron a otras actividades distintas de la empresarial y si las actividades estas que realizaron tuvieron algo que ver o intereses con su propia actividad empresarial? Bueno, empezamos por el primer objetivo. ¿Quiénes eran? Vale, ¿a quiénes hemos considerado? ¿De dónde hemos sacado a nuestros empresarios? Pues hemos recurrido a los diccionarios biográficos que se publicaron en España. Ahí tenéis todas las fuentes que se hicieron primero a nivel nacional y luego que se hicieron por diferentes regiones. De la muestra total, que los diccionarios españoles tenían de 671, lo de la barra es porque, aunque las biografías tienen, pues en el caso de Valencia, 114 empresarios, solo 107 eran nuevos, es decir, 7 estaban ya repetidos en otros tomos. Nos salen que 217 empresarios vivieron y trabajaron en el periodo que estamos estudiando, es decir, un 32% de la muestra. Pero el mismo ejercicio lo hemos repetido con otros diccionarios biográficos para Inglaterra, para Francia y para Escocia. De tal manera que vamos a jugar con una muestra que para el caso inglés y para el caso francés es casi la mitad de las biografías, el 45% que tienen estos diccionarios pertenecieron a esta época, y para el caso escocés del 39%. Si os dais cuenta, hay un porcentaje un poco menor de empresarios españoles que trabajaron en este periodo. Con lo cual, quedaros con esta idea porque quizá luego volvamos otra vez. Bueno, de tal manera que tenemos unos 1.250 empresarios metidos en nuestra bolsa.
antes de que me lo digáis, esto es de ponerse la venda antes de la herida, la muestra tiene deficiencias. Y ya como nos lo han dicho tantas veces, pues ya lo decimos nosotros, ¿verdad?, antes de que nos lo digan, que es una muestra demasiado pequeña, es verdad. O sea, empresarios ha habido muchísimos. ¿Cuántos cientos de miles de empresarios ha habido? Es verdad que encima en el caso español, por el diseño de los diccionarios, no están representadas todas las regiones, es decir, no todas las regiones tienen su diccionario biográfico. Bien es verdad que Extremadura, por ejemplo, bien es verdad que tienen las regiones más importantes. Que obviamente solo están los grandes, no, los grandísimos empresarios, aquellos que han pasado a la historia porque tuvieron mucho éxito, porque tuvieron una gran fortuna. O sea, ¿de quién estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, quién duda, de la importancia de Marx, de Entre Canales, de Mao, de Salvador. Aquí tenéis, pues están en las fotos, está José Entre Canales, el fundador de lo que hoy es Acciona, que era José Entre Canales y Tábora, está Casimiro Mao, está Estanislao Urquijo, está Oriol, está Godó, está Marx, que he puesto unas fotos aleatoriamente. Pero en la cesta de los extranjeros, bueno, pues tenemos a Barbour, tenemos a Royce, tenemos a Schellenberger, tenemos a Citroën, tenemos a Sir Thomas Lipton o a McAlpine de ingleses, franceses y escoceses. Es decir, estamos pues jugando la champion de los grandes empresarios. Claro, también es verdad que esto nos lo dijo una vez nuestro económetra, cuando nosotros le planteábamos, oye, es que nos dicen que fíjate que es que solo tenéis a los grandes, y dijo el económetra, vamos a ver, si tú quieres estudiar quién va a ganar las carreras de caballos, estudias a los purasangres, no a los jamelgos. Digo, pues es verdad, la verdad que tiene razón. Y entonces por eso decidimos darle cierta validez a la muestra. Pero no solo es verdad que nuestros empresarios fueron grandes, sino es verdad que muchas de sus empresas aún se mantienen. Pensemos que la actual Acciona es una de las principales constructoras del país y su presidente es el nieto o sea, José Manuel Entre Canales es el nieto de José. Así que, por lo tanto, y a pesar de las deficiencias, pues estos son los mimbres con los que vamos a tejer nuestro paper. Sí. Estos 6 empresarios españoles de arriba, el único que ha desaparecido El Banco Urquijo. Sí. Bueno, ¿y qué sabemos sobre los empresarios para toda la edad contemporánea, que era el periodo para el que Gabriel y yo habíamos hecho nuestro primer estudio? Bueno, pues el empresario típico español, cuando lo intentamos pintar, nos decía que era un empresario que era hecho a sí mismo, es decir, era un self-made, o estaba muy educado o no tenía ningún nivel de estudios y trabajaba en muchos sectores, no en uno. Vale, y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo son los empresarios de este tercio, del tercio entre los primeros 30 años del siglo XX? Bueno, pues aquí tenéis los datos comparativos respecto a los de la segunda mitad del XIX y respecto a los de la segunda mitad del XX. Es verdad que son muy educados, o sea, la mitad de los empresarios de nuestra muestra cursó estudios universitarios. Es verdad que también la mitad de la muestra fueron empresarios hechos a sí mismos, es decir, de primera generación. La muestra la dividimos entre aquellos empresarios que eran hechos a sí mismos, es decir, que empezaban el negocio de cero, aquellos que lo heredaron, y luego consideramos dos categorías intermedios, o muy cercanos a los herederos, es decir, aquel que hereda una compañía. El caso de Echevarrieta sería un heredero, hereda una compañía, pero él la cambia. O aquellos que heredaron algo y hicieron una actividad totalmente distinta. Bueno, pues realmente nos sale que también era un empresario muy hecho a sí mismo, mucho más que en la etapa anterior, y que su origen social era clase media. Y en esto sí que media. Lo de clase alta, como salía a Joan y a Juan Antonio, pues a nosotros la verdad que no nos sale. Es decir, si consideramos clase media pura, sale un 38%, pero si sumamos lo que clase media en sentido amplio, pues casi es un 70%. Es decir, 3/4 de la muestra eran clase media, nada de clase alta. Lo que encontramos como alta, pues solo es un 8% de nuestra muestra. Y es verdad que sobre el grado de polifacetismo, es decir, en cuántas actividades trabajaron, pues sigue siendo alto,
1,8, es decir, casi trabajaban en 2 actividades, aunque es verdad que ese grado de polifacetismo empieza a disminuir. Si 50 años antes trabajaban en 1,9 actividades, 1,8 y posteriormente acabarán trabajando en 1,6. Bueno, ¿y cómo estaban en comparación con sus vecinos? Bueno, pues realmente tampoco no eran muy distintos. La mayor parte de los empresarios de los 4 países que hemos estudiado son hechos a sí mismos, todos son de un nivel medio-medio, los únicos que salen un poco de la lista son los franceses, que es un medio alto, pero vamos, si sumamos el medio en sentido amplio, están muy allí. Y sí que es verdad que nuestro índice de polifacetismo es mucho más elevado. Teníamos 1,84, 1,74, ¿por qué está entre paréntesis? Bueno, pues porque en los españoles, por su grado de polifacetismo, los teníamos clasificados que podían haber trabajado hasta en 5 actividades. A los ingleses, y franceses y escoceses nunca nos salieron más de 3, por eso ya no pusimos más. Entonces, el 1,74 solo contando las 3 primeras actividades. Pero sí que es verdad que esto contrasta, mientras que ingleses, franceses y sobre todo escoceses trabajan en una actividad, los españoles casi trabajan en 2. Es decir, es una economía mucho menos especializada o más diversificada. Y sobre el nivel de estudios, pues aquí sí que parece que somos un poco distintos. Nuestros empresarios eran tremendamente educados, eso sí un poco menos que los franceses. Los franceses tenían un 62% de los empresarios franceses tenían estudios universitarios y por contra ingleses y escoceses tienen o predominan los estudios medios. Es decir, la mitad de la muestra de los empresarios anglosajones tiene el 50% estudió estudios medios. En la otra parte del cuadro tenéis qué carreras eran las que más le gustaban. Bueno, pues en esto sí que coincidimos con lo que se ha planteado. Derecho, ingeniería y economía ocupan el 75% de los estudios de los españoles, está concentrado en estas de los que hacen estudios superiores. Sin embargo, los ingleses lo tienen mucho más, ingleses y sobre todo escoceses lo tienen más divididos. Ellos se dedican fundamentalmente dentro de la gama de estudios medios, decidimos hacer 3 categorías. Lo que es aprendizaje, que lo subdividimos en 2. En el aprendizaje, lo que entendemos por aprendizaje nosotros, es decir, que tú aprendes una profesión, o lo que se denomina aprendizaje reglado, es decir, que tú pagabas a una empresa para que te formara y al final acababas con el título de ingeniero, el título de arquitecto o el título de abogado, lo que hemos denominado aprendizaje reglado. Y también los estudios medios, es decir, una grammar school normal y corriente, y las public school. Las public school, esas escuelas de enseñanza media de élite, de las que después hablaré. Pero el 7% de los empresarios ingleses fue a una public school y luego volveremos sobre este tema. Bueno, ¿y en qué sectores trabajaron nuestros empresarios? Pues aquí sale lo que decía nuestro amigo al presentar el caso de las bodegas González Valls. Es decir, que el sector más importante en la que trabajaron nuestros grandes empresarios fue la agricultura, el sector agroalimentario. El 18% de nuestros empresarios en este periodo se dedicó a trabajar en la industria agroalimentaria. En segundo lugar, el comercio, la banca y, en cuarto lugar, la metalurgia, la construcción mecánica, donde podríamos incluir pues, todo lo que la construcción de barcos o todo lo que hemos estado hablando. Es decir, eran actividades bastante tradicionales. Quizá la única actividad que podríamos considerar moderna pues, sería la metalurgia y la construcción mecánica. Y sobre todo es que es verdad que la economía española comenzaba a diversificarse, porque las 4 primeras actividades solo supusieron, que es un índice bastante importante, pero mucho menos de lo que había sido anteriormente. La mitad, el 50% de nuestros empresarios trabajaban en estas 4 actividades. Pero es que 50 años antes, el 65% trabajaba en las 4 primeras actividades. Es decir, parece que la economía española en este primer tercio del siglo XX comienza a adquirir ciertos tintes de modernización, como habían hecho ingleses, franceses y en menor medida los escoceses años atrás. Aquí vemos las 4 actividades que desempeñaban los empresarios españoles y los ingleses, franceses y escoceses. Si os dais cuenta, lo de los colorines es para ver dónde están. Y
en el caso de inglés y en el caso de franceses los colorines van bajando a posiciones bajas. En el caso de los escoceses estamos más cerquita de ellos. Y sin embargo, ingleses y franceses tienen en primer o en segundo lugar la automoción y la aeronáutica, la química, es decir, actividades mucho más modernas. Sin embargo, la automoción y la aeronáutica en España pues solo representaba el 1,8% de nuestros empresarios se dedicaba a esta actividad. Y además, otro rasgo que también nos diferencia es el grado de concentración, que aunque mucho menor que en etapas anteriores, cuando jugamos la Liga Europea, nosotros tenemos un 40% de empresarios en las 3 primeras actividades, mientras que los ingleses solo tienen un 27%. Entonces, ya hemos conseguido saber la primera parte de la canción de Perales. ¿Quién es él? Bueno, pues es un empresario, vamos a pintarlo ahora, hecho a sí mismo, muy educado, de clase media, bastante polifacético, pero... ¿sí? Muy educado, pero también muy poco educado. Es decir, hay muy poca gente con estudios medios, porque también hay un... has pasado rápidamente... Porque luego volvemos sobre ello. Sí. Pero, un 33% de los españoles, un 34% no tienen ningún tipo de educación. Exacto. Y concentrados en sectores tradicionales, el único que rompe un poco el esquema es la metalurgia, y es verdad que con un primer paso, o sea, íbamos ya bien encaminados, habíamos entrado ya en el carril en el que nos iba a llevar a cierta diversificación, que luego pues parece que no siguió así. Bueno, ¿y éramos muy diferentes a los empresarios europeos? Pues realmente, en cuestión de iniciativa empresarial, no. Es decir, teníamos espíritu empresarial a pesar de que no, en el mismo nivel más o menos que nuestros vecinos y también unos orígenes sociales muy similares. Ahora bien, las diferencias empiezan en cuanto a educación, estamos más cerca de los franceses y muy alejados de los ingleses y los escoceses, teníamos un grado de polifacetismo mucho más elevado y nuestro grado de diversificación nos alejaba de ingleses y franceses y nos acercaba a los escoceses. Con lo cual, así ya creo que hemos pintado más o menos cómo éramos. Bueno, segundo objetivo del trabajo. ¿A qué actividades se dedicaron y si realmente esta clase empresarial fue pionera en empezar a hacer la revolución industrial? Bueno, pues en primer lugar, de todos nuestros empresarios, ¿cuántos trabajaron en la industria pura y dura? Es decir, de la muestra vamos a quitar los que trabajaban en la banca, los que trabajaban en el comercio, los que trabajaron en aquellos sectores, los que trabajaban en seguros, que no son, y nos vamos a quedar con los de industria pura y dura, es decir, industria agroalimentaria, metalurgia, minería, siderurgia, aquellos sectores que los hemos considerado. Bueno, pues realmente trabajaron muchos. Si os dais cuenta, los datos vienen a decir que casi el 70% de nuestros empresarios del primer tercio, concretamente el 67%, se dedicó a actividades industriales. Y este es el mismo porcentaje de empresarios que se dedicó en la segunda mitad del siglo XX. Siempre se ha dicho que la verdadera industrialización española llega en los años 60, cuando España consigue industrializarse, pero los datos nos indican que ese porcentaje de empresarios dedicados al sector industrial ya lo habíamos alcanzado en el primer tercio del siglo XX. Y este gráfico lo que muestra es cuál es el PIB industrial y cuál es el porcentaje de empresarios que se dedicaron a la industria. El trazo grueso en la línea roja es precisamente el periodo que estamos estudiando. Y si os dais cuenta, lo hemos puesto precisamente para mostrar que estábamos ya al mismo nivel que en 1960. Lo único que aquel proceso que habíamos iniciado y que empezaba a coger fuerza en los años 30 cayó brutalmente y lo que nos costó fue retomar, es decir, perdimos 30 años para volver a estar en el mismo punto en el que estábamos. A los historiadores económicos y a Gabriel y a mí nos encanta lo de jugar a los contrafactuales. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ese pico, ese bache, perdón? Pues no se sabe, pero es verdad que
creemos que nos habíamos puesto ya en la senda correcta, es decir, ya habíamos entrado en la autovía, estábamos en el carril de aceleración para incorporarnos, pero de repente un camión se nos puso y el camión tardó 30 años en salirse. Entonces, esto es lo que muestra. Bueno, y volvemos otra vez. ¿Cómo estábamos en la Liga Europea? Bueno, pues la verdad que estábamos muy bien, es decir, si es que creemos que íbamos por el buen camino. Teníamos un porcentaje de empresarios dedicados a la industria superior al de los ingleses, prácticamente igual que los escoceses, y eso sí, un poquito más inferior para los franceses. Los franceses es que tienen en este periodo su máximo esplendor industrial. Están haciendo, las grandes fábricas de grandes empresas automovilísticas están en su pleno apogeo. Para tener estos datos, Inglaterra nos teníamos que ir a principios del siglo XIX, que no lo traemos aquí para no tener más. Pero entonces sí que estábamos muy bien. Y luego es verdad que si os dais cuenta, que por eso lo hemos puesto, ¿qué pasa 50 años después? Bueno, pues que justo estamos en el mismo nivel, mientras que ya el resto de los países ya ha iniciado su tercialización, es decir, la hipótesis de Clark se cumple perfectamente, es decir, vemos la U invertida de Kounders, pero en versión Clark. Países que empiezan desde poco, llegan a su punto álgido de industrialización y empieza la tercialización. España, que debería haber seguido ese camino, pues no lo pudo hacer porque tuvo que recuperar los 30 años que perdió, y por eso estamos en 1960, estábamos en el mismo punto que 50 años antes. Bueno, con lo cual, estos son los mismos datos que puestos en número que representa el gráfico. Es decir, el 66% de nuestros empresarios trabajaba en el sector industrial y solo nos ganaban los franceses, que estaba un 73%. Y justo 50 años después estábamos en los mismos datos. Con lo cual, creemos que sí que es verdad que España durante el primer tercio del siglo XX sí que inició el proceso de revolución industrial. Y que, ya os digo, que habíamos entrado en la buena senda, pero algo se nos truncó. Vale, hasta aquí como los discos, la cara A, donde está el que suena bien. Ya sabéis que la cara B pues siempre ponían el tema que era menos interesante. Y efectivamente creemos que hemos mostrado que la contribución de los empresarios españoles en general o de los grandes empresarios al proceso de industrialización fue muy importante, pero, y aquí viene el pero. ¿Y cuál es el pero? Pues el pero es que no nos especializamos en sectores modernos. La alimentación, cuando ya la reducimos, el sector agroalimentario, la industria agroalimentaria, cuando ya la reducimos, ocupa un tercio de los empresarios españoles, un tercio de ellos casi está trabajando en el sector agroalimentario, solo la metalurgia, pero la automoción solo es el 3% de los empresarios, frente al 16% de nuestros vecinos. Y si consideramos pues, un sector también muy puntero, como es el material eléctrico, ni el 1% de nuestros empresarios se dedicaba a ello. Es decir, los teníamos muy concentrados y en actividades, o sea, que un tercio estuviera en la industria agroalimentaria, pues nos dice un poco de nuestro atraso, sí. No, tú lo has dicho, que la industria agroalimentaria era la industria más importante del país. ¿Pero en Alemania también? Pues en Inglaterra está la segunda, pero en Francia 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima. La séptima. Es que en Alemania ahora la industria alimentaria es la más importante, la que más valor añadido genera. En Francia también. Nos hemos desindustrializado. Ahora es la industria biotecnológica. No es... Cada época tiene su industria. Eso, perdona, es un poco peor. Bueno, luego hablamos sobre Vacas y Prados, que era la sección en el diario Montañés de Cantabria, se llamaba Vacas y Prados, o sea, con eso ya. Luego hablamos de Vacas y Prados.
Bueno, y si ahora refinamos los datos que hemos puesto en esa tabla mediante el índice de profundidad tecnológica, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un índice que calculó Julio Segura y su equipo de trabajo para la Comisión Europea, en el que a cada sector industrial le daba una valoración en función del grado de complejidad tecnológica que tenía. ¿Que lo copió? Lo copió de Pavin. Bueno, de Pavin. Él dice que es suyo. Bueno, está sacado de un trabajo que hizo Julio Segura en el año 89 para un estudio de la Unión Europea, y él da unos índices para cada sector en función del grado de complejidad tecnológica que tiene. Entonces, lo que hicimos Gabriel y yo es multiplicar el sector por el índice, o sea, por este índice. Y aquí sí que los resultados son francamente decepcionantes. ¿Por qué? Porque nuestro índice de profundidad tecnológica es bajísimo. Es verdad que había aumentado, habíamos pasado de un 0,6 a un 0,9, pero ingleses y franceses estaban en el 1,25 y el 1,36. Y nunca hemos alcanzado esos valores. Sí, lo que dice Gabriel, los escoceses estaban peor que nosotros, pero bueno, 2 décimas. Pero en España nunca, ni en los años 60, hemos llegado a alcanzar los valores que tuvieron en algún momento de su historia ni ingleses ni franceses. O sea, en la muestra los ingleses y franceses aparecen con un 1 en su valor más bajo y los franceses llegan a tener un 1,4. Nosotros nos hemos quedado en 0,96 en nuestro mejor momento. Y además, los datos nos indican que no hemos conseguido mejorar, porque la distancia sigue siendo prácticamente la misma. Si la diferencia entre españoles e ingleses a principio de siglo era 0,4, 100 años después era 0,33, pero en el caso de los franceses de 0,4 pasamos a casi 0,5. Es decir, no hemos conseguido en más de 100 años llegar a igualarnos a nuestros vecinos. Entonces, esto nos lleva a que efectivamente los empresarios españoles o los grandes empresarios españoles habían iniciado la revolución industrial. Nuestro país ya se estaba metida en ese camino, pero que nos faltó fuelle. Es decir, nuestra revolución industrial fue limitada porque teníamos muy poca diversificación y una preferencia por los sectores tradicionales. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿por qué los empresarios se comportaron así? Y bueno, pues aquí, al principio de la ponencia hablábamos de que todos los historiadores tenemos un consenso sobre que España, el espíritu empresarial, pues no estaba muy desarrollado. Lo que ya no nos ponemos de acuerdo los historiadores es en por qué. Causas se han aducido, pues una por cada historiador, pero bueno, aquí hemos traído 3 porque nos parecen las más relevantes, sobre todo porque la tercera es la que nos interesa, las otras 2 no, pero la tercera El pequeño tamaño del mercado, pues siempre se ha dicho que nuestro mercado era pequeño, pero es verdad que hay otros países que lo tienen más pequeño y eso no ha sido óbice para que se desarrollen. Pensemos en Suiza o en los Países Bajos. La falta de ventajas comparativas. Bueno, pues España sí que tiene ventaja comparativa en productos agrarios, en minerales, en otros productos que otros países han conseguido crear grandes empresas y nosotros no. Entonces, la explicación más plausible que encontramos a la falta del espíritu emprendedor en España es los factores culturales, y dentro de esto, pues, el factor educativo. ¿Y por qué? Bueno, pues volvemos al cuadro que Gabriel ha dicho. Es que no has dicho que solo un 33% estaba, porque... Bueno, lo retomamos aquí. Este es el mismo cuadro que habíamos presentado en unas diapositivas anteriores. ¿Qué pasa? Que la mitad de nuestros empresarios tenía estudios universitarios, pero un tercio no tenía ninguna formación, es decir, tenía estudios primarios, no llegó a hacer estudios secundarios. Y si juntamos las categorías de estudios secundarios, no hay hueco para el aprendizaje o para el bachillerato. Solo un 15% de nuestros empresarios hizo estudios medios. O acababan todos en la universidad o no tenían ningún estudio, no tenía esa función, estudios medios. Que en otros países como los ingleses o en los escoceses, franceses, luego porque me vais a decir, sí, pues mira, los franceses ya, pero ingleses y escoceses, más de la mitad de sus empresarios tenían formación media. Bien, estudios medios puros,
es decir, las grammar school, bien el aprendizaje o bien las famosas y tan denostadas por la literatura, las public school. Bueno, que nuestros estudios econométricos, que aquí no los vamos a traer porque no vamos a aburrir con los datos, nos muestran que efectivamente la educación era o nos salió como el factor más relevante para explicar el éxito empresarial. Y, sobre todo, salía muy importante para el caso inglés, mientras que para el español los resultados no salían tan bien. ¿Por qué? Porque parece, o los resultados que hicimos de todos los modelos econométricos que testamos, que la fortaleza del sistema educativo inglés en las enseñanzas medias fue lo que hizo que sus empresarios tuvieran un éxito arrollador. Y no solo por el aprendizaje, sino también por las famosas public school. Parece que las public school, a pesar de ese carácter elitista que tienen, fueron capaces de dar una formación también bastante adecuada. Claro, diréis, las public school eran centros de élite, pero recordad que la mayor parte de los empresarios eran de clase media, no eran de clase alta. Con lo cual, algo tuvo que hacer, porque pensamos en Eton o en esas, pero hubo también lo que se denominan son 30 public school y Eton o Harrow son solo 2. Parece que la educación humanística, y esto nosotros nos salió, pero luego releyendo la literatura, releyendo a Berhoff, decía que efectivamente que la educación humanística podía servir muy bien a los gerentes y a los empresarios. ¿Y qué pasa con los franceses? Bueno, porque los franceses, que tampoco tienen educación media, sin embargo, tienen una mayor proporción de empresarios con estudios superiores. Bueno, pues parece que el sistema educativo francés es un sistema, las grandes écoles, parece que formaban muy bien a la clase empresarial y en España parece que eso no funcionó. Y esto si hablamos de todos los empresarios, porque si hablamos de los empresarios industriales, el panorama todavía es más elocuente. Casi el 40% no tenía ningún estudio y solo el 14% hizo enseñanzas medias. Con lo cual, algo parece que aquí sigue chirriando. Y el problema es que lo hemos arrastrado. Entonces, perdón, antes, bueno, ya he contado las conclusiones, pero parece que esta es nuestra asignatura pendiente. O sea, no hemos aprendido la lección porque en la actualidad estamos igual. O sea, cuando hicimos este cuadro estábamos igual que 100 años antes. Estos cuadros están sacados del libro que publicó el exministro y parece que ministrable Miguel Sebastián sobre cuál era la situación. Lo digo porque se rumorea por los pasillos y por los mentideros de la corte, no por otra cosa. De la industria española en la actualidad. Tenemos el 85% de nuestras empresas tiene tecnología baja, supone el 74% del empleo y el 65% de la producción. Esto datos del 2009, o sea que realmente no difiere mucho. Entonces parece que la gran industria española necesita modernizarse, diversificarse y especializarse. Lo que contábamos que teníamos que haber hecho en la primera parte del primer tercio del siglo XX, pues estamos ya en la segunda parte del XXI y seguimos igual. Y todo esto nos lleva a que habría que mayor inversión en I+D y sobre todo reformar nuestro sistema educativo. Gabriel y yo creemos que si hubiéramos tenido un buen sistema de enseñanzas medias o si lo tuviéramos en la actualidad como lo tiene Alemania, o como también lo tiene el País Vasco, la formación profesional del País Vasco es bastante buena, nuestros resultados podrían haber sido mejor y probablemente nuestros empresarios no trabajaban en sectores tecnológicamente más avanzados, quizá porque ellos no tenían la suficiente formación o además porque la población española no lo tenía. Pensad que estamos hablando de la élite empresarial. Si descendemos al nivel de la población española, los resultados todavía son mucho menores. Y por último, yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Vamos a hablar del último objetivo, es decir, ¿a qué dedicaron el tiempo libre? Porque parece que nuestros empresarios pues, les dio tiempo a crear sus empresas, a trabajar con éxito, a conseguir pues, grandes fortunas, pero además de sus labores decidieron que también se podían hacer otras cosas.
Y aquí hemos puesto algunas variables que ya han salido en las ponencias anteriores y por eso ahora ya os he dicho que os iba a copiar, así como el que he avisado, pues no me podéis decir nada. Hemos considerado que aquellos empresarios que participaron en otros consejos de administración, que pertenecieron a asociaciones empresariales, que realizaron actividad política, que accedieron a un título nobiliario, o en el caso de los franceses, que como es una república, aquellos que se le concedió la Legión de Honor, si hicieron mecenazgo o si se dedicaron a actividades de carácter cultural. Bueno, pues en primer lugar, parece que a los empresarios españoles les gustaba mucho eso de sentarse en los consejos de administración. De toda la muestra, el 42% de nuestros empresarios estuvo sentado en uno o en otros varios consejos de administración. Yo aquí traía la cita de Mercedes Cabrera y del Rey de que esta plutocracia no contaba con más de 100 individuos, pero me ha gustado mucho más la cita que habéis puesto, Juan Antonio y Joseán, sobre Indalecio Prieto, de unos señores determinados por acumulación de representación en consejos de administración han vinculado en un 40 o 50 personas de dirección de todos los grandes negocios públicos y privados de España. Bueno, pues parece que los empresarios españoles decidieron sentarse en consejos de administración y tejer estas redes empresariales. Porcentaje que contrasta brutalmente con el de los empresarios europeos. Los más altos son los ingleses, que solo menos de un 30% se sentó en otros consejos, pero los franceses lo hicieron en un 25% y los escoceses en un 22%. Nosotros en un 42%. Parece que tejer estas redes de amigos, de amiguetes o de grandes familias, y sobre todo estas grandes familias se crearon, baile de asientos fue muy habitual en el País Vasco. Los empresarios vascos aparecen significativamente todos sentados en muchos más sitios que el de su propia dirección. ¿Qué más tenemos en los empresarios españoles? Bueno, pues que también les gustaba pertenecer a asociaciones empresariales. No eran tan distintos, es verdad. Los únicos que se sacan un poco de la norma son los ingleses, porque los ingleses, más que hacer asociacionismo tipo lobby empresarial, ellos hicieron lo que nosotros denominábamos asociacionismo técnico. La mitad de los empresarios ingleses pertenecía a alguna asociación de su gremio, pero de carácter técnico. En España eso no existe y el 35% de nuestros empresarios perteneció pues, a las cámaras de comercio, a los círculos de la Unión Mercantil o a patronales más lobistas como la Liga Vizcaína, Fomento del Trabajo Nacional, etcétera. Es decir, nombres pues, como Ibarra de la Revilla, Lequerica, Echevarría, Zubiria, se pertenecieron a estos grupos que podíamos denominar de presión. Entonces, sobre todo, de nuevo, vascos y catalanes fueron los empresarios de las regiones del País Vasco y de Cataluña fueron los que más pertenecieron a este tipo de asociaciones. Y respecto a la actividad política, bueno, pues a los empresarios españoles les encantaba entrar en política. Yo creo que esto quizá es una ilustración numérica de la hipótesis que nos han presentado Joseán y Juan Antonio sobre si la oligarquía intentaba controlar el sistema político. Lo intentaría bien siendo diputado, bien comprando o bien lo que hiciera, pero casi la mitad de los empresarios españoles tuvo un cargo político. Y es verdad que ahora en la siguiente diapositiva, o la vemos ahora, hicieron... Sí. No, los franceses es Legión de Honor. Hemos considerado que, o sea, el título de distinción en el caso francés le hemos considerado aquel que le concedieron la Legión de Honor. Hemos diferenciado entre actividad política nacional y actividad política local. Sí, aquí título nobiliario Legión de Honor. En España es muchísimo. Sí. Es el doble. El doble que los ingleses. Pero que los franceses, es un 8%, o sea, menos de un 10% de los empresarios franceses hizo política. Frente a casi la mitad de nuestros empresarios hicieron política. Bien política local,
que fue muy poco, es decir, muy pocos empresarios de los grandes empresarios decidieron ser el alcalde de su pueblo, alguno hubo, pero sobre todo lo que accedieron fue a las dos cámaras. Es decir, congresistas y senadores, empresarios metidos a congresistas y metidos a senadores, fueron muchísimos. De la muestra de 200 y pico empresarios que teníamos, 47 fueron congresistas, 4 fueron senadores y 14 fueron congresistas y senadores. Es decir, estamos hablando de cifras bastante importantes. Y además de los congresistas que fueron elegidos, 13 pertenecían o lo fueron por una provincia vasca y 8 lo fueron por una catalana. Es decir, un tercio de los congresistas, no, 2 tercios, perdón, pertenecían a una de estas dos regiones. Y lo mismo podríamos decir de los senadores. Entonces, sí que es verdad que podían tener, como nos ha contado Pablo, uno era y luego además compraba 4, pero vamos, ya solo con los que ellos eran ya se bastaban. O sea, si encima ya conseguían comprar alguno, pues definitivamente el Congreso era de ellos. No hay lugar a dudas. Ahora, contrariamente a lo que podríamos esperar, no obtuvieron el reconocimiento social que podía ser. Se consideraba que el mayor reconocimiento social que podías tener era acceder a un título nobiliario, uno de los que más. Bueno, pues nuestros empresarios no fueron ennoblecidos. Es decir, Alfonso XIII no ennobleció a nuestros empresarios. Solo un 5%, solo un 3% fueron ennoblecidos, frente al 52% de los ingleses. Es verdad que la monarquía inglesa enseguida ennoblece. Bueno, pues los españoles, muy pocos accedieron al título nobiliario, y todos lo fueron ennoblecidos, claro, por Alfonso XIII, salvo Ramón de la Sota, que fue por la monarquía inglesa, era ser. Y es verdad que tenemos 2 casos que les dieron el título nobiliario y lo rechazaron, y uno es Mateu, y eso que era profundamente monárquico, pero rechazó el título. El otro fue Rafael Picabea. Y en el caso de los franceses, la Legión de Honor, sí, como un mérito distintivo, sí que fue bastante concedida. Es decir, el 21% de los empresarios franceses fue distinguido con esta mención, y también casi un 40% y un 28% en el caso de los escoceses. Sin embargo, en el caso español, muy pocos empresarios fueron ennoblecidos. Bueno, y si ya, por último, cruzamos quién se sentó en consejos de administración, quién fue ennoblecido, quién hizo lobby, quién hizo política. Por el nivel de estudios, parece que a los empresarios que estudiaron les fue mucho mejor en estas lides. Salvo para hacer política local, es decir, para hacer alcalde de su pueblo, que fueron aquellos empresarios que no tenían ningún tipo de estudios, el resto tenía una formación muy, muy elevada. Y este cuadro, que ya no lo hemos traído para no cargar mucho más, en el caso de ingleses, de franceses y de escoceses, no tiene este panorama. Es decir, los colores están totalmente movidos, pero en el caso español es una franja total, brutal, de esta manera. Con lo cual, para acabar, ¿fueron los empresarios españoles del primer tercio del siglo XX pioneros? Pues sí, lo fueron. Fueron unos empresarios muy educados, bastante cercanos a los europeos, o más cercanos a los empresarios europeos de lo que podíamos pensar, y sí que es verdad que comenzaron el proceso de revolución industrial. Pero es verdad que trabajaban en actividades pues bastante tradicionales, cuyo esfuerzo tecnológico fue muy bajo, y que además dedicaban el tiempo libre pues, a actividades ajenas a la actividad empresarial, pero que parece que del que consiguieron grandes réditos. Política, consejos de administración, redes empresariales, lobbies, etc. Y yo creo que con esto he acabado, porque le quería dejar a Gabriel 5 minutos, no más, ya para que dijeras algo tú. Muchas gracias, y ahora que Gabriel diga algo, para que no diga que no le dejo hablar. Eso es lo que yo digo. Muy bien, Gloria. No tengo nada que añadir a lo que ha dicho Gloria. Cuando emprendamos un diálogo, pues ya intervendremos los dos como
autor de la ponencia, pero vamos, la labia que tiene Gloria es difícil de igualar. Me lo tomaré como un piropo, no como Bueno, de mérito. va con segunda. Ya, por eso lo sé. Muy bien, bueno, pues creo que nos merecemos un descanso de media horita. Ahí tendremos fuera café, así que vamos a descansar media hora y seguimos ya con las dos últimas ponencias de la tarde, que llevamos un día intenso.